las pérdidas siempre van a ir en función en su dolor o en su sufrimiento, no de cuánto se amó lo que se perdió, sino de cuán apegados estábamos ante esto que estamos perdiendo. Advertencia. El siguiente contenido puede adoptar enfoques que pueden ofender moralidades correctas, más bien correctivas, herir algunas susceptibilidades e incomodar a quienes suelen victimizarse. Si te atreves a pasar un rato quizás incómodo, pero con potencial de aportar a tu desarrollo personal, continúa bajo tu responsabilidad. Se recomienda discreción y mucha autocrítica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Ayala y soy psicoterapeuta. Estoy muy contento hoy porque estamos comenzando con este nuevo espacio. Este nuevo espacio fue hecho en la intención de poder interactuar, poder tener un lugar en donde pudiéramos discutir, intercambiar ideas, opiniones, nociones sobre algunos temas que atañen a la psicología, pero creo que en general a todos nos importan. Entonces, la intención de este contenido es poder tener una interacción más cercana contigo, poder saber tu forma de pensar, tus opiniones y también poder compartir algunas nociones particulares sobre los temas que estamos tratando. Te explico un poco la dinámica. En este espacio vamos a poder intercambiar algunos puntos de vista, algunas opiniones sobre temas que vamos vertiendo. Primero, hago una publicación en donde pongo el tema a tratar. Ahí tú me vas a poner tus comentarios, me vas a decir qué piensas sobre el tema y qué significa para ti. Después yo vuelvo a este espacio, retomo tus comentarios y hago una devolución de lo que yo considero pertinente en cuanto a los temas que estamos tratando. Para entonces poder después compartirlo a través de otros medios de difusión, otras redes, principalmente a través de mi página de Facebook. Todo esto lo haremos desde un enfoque de una psicología incómoda. La intención es hacerte un poco de ruido. Y esto es algo que yo utilizo mucho en mis terapias. Mis pacientes saben que soy un psicólogo que confronta, un psicólogo que me gusta decir las cosas de la forma más directa posible. Y bueno, esto a veces no le cae muy bien a todas las personas. Entonces, parte que va a caracterizar este espacio es que voy a poder tener este tipo de interacciones contigo de manera directa, realista, desde mi perspectiva, sin tantas vueltas. Así que bueno, la intención es crear un enfoque, un espacio que si bien pueda ser incómodo, también pueda ser nutritivo y nos ayude a crecer desde otras perspectivas. ¿Listo? Comenzamos. Este contenido no goza de fiabilidad científica ni pretende la verdad. Constituye solo una perspectiva más. Esto no es terapia psicológica. Si persisten las molestias, consulte a su psicólogo. En esta ocasión elegí el tema de la pérdida. Es un tema importante para mí porque es el tema de partida de muchos pacientes. Casi siempre en la terapia, el tema principal por el cual se llega es porque algo se perdió. Vamos a identificar la falta a partir de la pérdida. Retomando los comentarios, empezamos con este primer comentario de Alej Garnicu. Y dice, para mí, la pérdida es no tener el objeto de deseo, donde se evoca el pasado en recuerdos, en donde, a mi opinión, duele más donde el otro no está afinado. Es decir, Alex nos comenta de ese dolor que se tiene, de aquello que se tiene, de aquello que no se tiene, pero podría tenerse. Es esta expectativa de pronto que nos llega ante la posibilidad de poder recuperar lo perdido. Y este tipo de pérdidas son muy complicadas porque nos genera la ilusión o la fantasía de esta negación de haber perdido. Entonces, cuando algo se pierde de maneras irremediables, es mucho más sencillo renunciar a ello a la postre, porque de alguna forma estamos conscientes de que eso está fuera de nuestro alcance. Pero cuando la expectativa de poder recuperar lo perdido nos asalta, es mucho más complicado lidiar con este proceso de aceptación. Es decir, la complicación de poder lidiar con la expectativa de aquello que se tiene. Realmente muchas de las cosas que creemos tener no las tenemos, lo que tenemos de ellas son la expectativa. Entonces, cuando hay una pérdida de por medio y lo que estamos buscando es poder recuperar eso que esperábamos tener, es como una pérdida fantasma, es perder aquello que nunca tuvimos. Y eso es muy complicado porque realmente gran parte de estas pérdidas se suscriben en aquello que idealizamos, en una serie de fantasías que es lo que podemos determinar como objeto real, y no lo que se pierde como tal. Es decir, la pérdida se lidia en precisamente aquello que traía el objeto y que se desvanece ante nosotros ante la pérdida de otro objeto. Aquello que se pierde con lo que se pierde es realmente con lo que estamos lidiando en el proceso de duelo. Hero Yui nos dice, para mí no existe la pérdida porque para mí nada es mío, solo es prestado. Y bueno, aquí algo importante a lo que aludes es entender que solo se puede perder lo que nos pertenece. ¿Y qué es lo que nos pertenece? Bueno, prácticamente nada. Pero en nuestra propia neurosis, es decir, en esta construcción real nuestra,
vamos a creer nosotros que hay cosas que nos pertenecen. Entonces, en esta noción de pertenencia es donde se da la pérdida. Precisamente ahí, cuando algo hemos perdido, podemos analizar que verdaderamente solo era una concepción de pertenencia, pero que realmente no era nuestro. Por eso es que lo perdimos eventualmente. Entonces, para que no perdamos nada, tendríamos que dejar de pretender apropiar algo. Ahí donde se da la pérdida, hubo una sensación de pertenencia. Y vamos a entender que la mayoría de las pérdidas que tenemos a lo largo de nuestra vida suceden de aquellas cosas que realmente no nos pertenecían, pero de alguna forma nosotros nos hicimos a la idea de que nos pertenecían. Por eso este comentario que hace Yuri me parece muy importante, porque es entender básicamente que para que podamos perder algo, tiene que pertenecernos. Entonces, esencialmente, cada que nosotros comprendemos una pérdida, entendemos de antemano que algo intentamos apropiar. Cuanto menos intentemos apropiar, menos vamos a estar lidiando con el tema de las pérdidas. Los dependientes emocionales estamos constantemente generando sensaciones de pertenencia en los lugares, con las personas, en las relaciones, con los objetos. Y bueno, a excepción de los objetos, todo lo demás realmente no nos pertenece. Sin embargo, como vamos generando este apego y esta noción de pertenencia, eventualmente, por la misma naturaleza de la vida, estas personas, estos lugares, estos acontecimientos o los instantes mismos que vivimos, habremos de perderlos. Y los vamos a vivir como una pérdida o como una sensación de abandono tal vez, si es que no tenemos bien resuelto el tema de los apegos. Es decir, si nuestras dependencias emocionales son muchas y son importantes, estas nos van a impedir a la postre poder tener estabilidad emocional, porque constantemente vamos a estar recreando esta sensación de pérdida y vamos a estar victimizándonos porque aquello que teníamos lo hemos perdido. Así que bueno, esencialmente creo que este comentario rescata muy bien esta primera noción de que la pérdida sucede siempre y cuando hay una sensación de pertenencia. Y la mayoría de las pérdidas que sufrimos, o al menos las pérdidas que lleva a la gente a un consultorio terapéutico, es por situaciones, por personas, por relaciones que definitivamente tal vez nunca debimos apropiar. Así que hay que tener mucho cuidado con estas nociones de pertenencia que vamos desarrollando, porque al mismo tiempo que estas nociones de pertenencia nos pueden dar estabilidad, también nos la pueden arrebatar ante una situación en la que sentimos o significamos una pérdida de por medio. Otro comentario que tenemos aquí es el de Figlov. Figlov escribe: muy buena idea abrir un espacio así para que compartas tu experiencia con más personas. Te felicito. Gracias, Figlov. La pérdida tiene que ver con el apego. Entre más apegados estamos a las personas, más nos duele su partida. No solo al morir, sino por otras causas de separación o rompimiento de las relaciones. Y cada quien enfrenta su proceso de manera diferente de acuerdo a ese nivel de apego. Y el acompañamiento es muy importante para que las personas no tengan esa sensación de sentir que se han quedado solos. Y bueno, algo que yo rescato aquí, Figlov, es entender la pérdida en función del apego y no necesariamente en función del amor. Porque es decir, parte de lo que nos genera el apego es dolor en la separación, dolor ante la pérdida. Cuando hablamos del dolor que nos genera la pérdida, podemos hablar en una relación proporcional sobre todo al tema del apego, más allá del amor. Muchas veces se piensa que cuanto más uno ama a algo o a alguien, más duele la pérdida, y realmente no, duele más la pérdida cuanto más apego hubo de por medio. Esta es la parte importante que señalas y en la que coincido plenamente: desmitificar que el tema del dolor ante una pérdida esté relacionado con cuánto se le amó, y entender y comprender que verdaderamente lo que estamos hablando aquí es de cuántos grados de apego hubo de por medio. Y aquí nos vamos a remitir inmediatamente al tema de las dependencias emocionales nuevamente. Entonces, el amor como tal nos prepara precisamente para las pérdidas indirectamente, puesto que cuando uno ama algo o a alguien, en este proceso de relación o de vinculación vamos a estar constantemente concientizando la no pertenencia. Es esencial entender que el amor y la no pertenencia van de la mano. Cuando hablamos de pérdidas, muchas veces estamos hablando de la pertenencia y el apego, es decir, esta noción de apego que surge a partir de la fantasía de pertenencia es algo que nos lleva al dolor en proceso de separación.
Entonces las pérdidas siempre van a ir en función en su dolor o en su sufrimiento, no de cuánto se amó lo que se perdió, sino de cuán apegados estábamos ante esto que estamos perdiendo. Puede ser una relación, puede ser un trabajo, puede ser una situación, puede ser incluso un objeto, porque hay que entender que los dependientes generamos vínculos con las cosas de formas muy similares a como generamos vínculos con las personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Figlop, te agradezco mucho haber retomado esta parte del apego en función de cuánto puede doler una pérdida y entender que el amor como tal puede ser la vía más corta, aunque tal vez también la más complicada, para no sufrir las pérdidas como las podemos sufrir en medio de la dependencia emocional. Otro comentario es el de Isela García Cortés. Dice: me gustan tus publicaciones y al leer para ti qué es la pérdida, lo primero que dije fue un hueco en el corazón. Ok, coincido contigo. Y es importantísimo porque aunque es una frase corta, es una frase breve, creo que la noción es muy ilustrativa. Entender que pérdida igual a hueco en el corazón es entender que hay algo ahí que no se llena y que prevalece. Un hueco que nos describe una falta de algo que es insustituible, de algo que es irreemplazable, de algo que de alguna forma va a estar ahí complicándonos en un determinado momento la existencia misma. Creo que parte importantísima para poder entender la pérdida es entender y es aceptar lo irremediable de esta. Es decir, uno no va por la vida superando pérdidas o sustituyendo lo perdido. Creo más bien que de lo que se trata es principalmente de aceptarla. Aceptar la pérdida es aceptar este hueco en el corazón, es aceptar que hay algo en nosotros que se vació y que no se va a llenar y que va a prevalecer. Y con ello, el atributo principal de la pérdida que nos invita, que nos exige poder desarrollar nuevas habilidades, nuevas características, nuevas capacidades para poder enfrentar la vida con esta falta. Es decir, esta falta nos exige restituir a nosotros, desarrollar nuevas habilidades, nuevas capacidades, fortalecer la personalidad, porque a partir de esta pérdida tenemos que encontrar el modo de poder ser funcionales en medio de aquello que se ha perdido. Voy a poner un ejemplo: una persona que perdió, por ejemplo, el sentido de la vista, desarrolla y fortalece el sentido del olfato, desarrolla el sentido del oído, del tacto, de la ubicación y empieza a vivir una serie de procesos de adaptación y de fortalecimiento que de alguna forma le van a capacitar para poder no reemplazar la vista como tal, pero sí poder ser funcionales en todo aquello que les permitía la vista. Entonces, como en este ejemplo, que no es que alguien que pierda la vista necesita algo que sustituya la vista, realmente nada lo sustituye, pero sí se puede encontrar funcionalidad después de la pérdida. Claro, el ejemplo que yo di es bastante complicado de entender porque perder la vista es perder algo de una magnitud importantísima en nuestra funcionalidad. Pero bueno, vámonos a otro tipo de pérdidas que son más comunes, como la pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo, la pérdida de una actividad, la pérdida de alguna funcionalidad que de alguna forma nos exige, siempre dependiendo del tamaño de la pérdida, de ese tamaño va a ser también la exigencia que tengamos para poder enfrentar la vida ahora con esta falta de por medio. Pero sí, uno de los atributos importantísimos dentro de la pérdida es entender que a través de lo que se pierde podemos desarrollar nuevas capacidades, nuevas fortalezas, y creo que ese es uno de los principales patrimonios que tiene la pérdida también. Muchísimas gracias. Laura Liliana Tolentino, escribes: la sensación de ausencia de algo que creías te pertenecía, más allá del hecho de haber perdido, es el ego el que resulta herido al no haber cumplido eso que idealizabas, aplicando en la muerte de un ser querido, finalización inesperada de alguna etapa, relación, trabajo, etc., considerando que aquello fue algo que no tenías contemplado. Es importantísimo aquí, Liliana, como bien mencionas, desmitificar la idea de pertenencia como herida al ego. La oportunidad de maduración y liberación de las dependencias, es decir, la autonomía. Entender de alguna forma que a la medida que vamos desmitificando esta idea de pertenencia en medio de la pérdida, si bien esto supone una herida al ego de inmediato, también con ello la oportunidad de desarrollar el amor propio. Hay que recordar que el ego va en función inversa al amor propio. Mayor amor propio, menor es el ego. Entonces la pérdida siempre supone una herida al ego. Y este ego que deviene de un yo infantil que necesita madurar, necesita ser superado por el desarrollo de amor propio. El desarrollo de amor propio es este principio que nos invita a la autonomía y a poder desarrollar nuevas capacidades,
ante algo que se cree perdido, pero que de alguna forma también nos entrega ciertas ganancias, porque en medio de la pérdida siempre van a haber ganancias. Entonces, entender la pérdida como una oportunidad de maduración y liberación de alguna dependencia, porque toda pérdida supone alguna dependencia de por medio, es entender también de por medio que esta autonomía es posible, es decir, ahí en donde hay una pérdida hay una posibilidad de generar nuevas autonomías. Así que bueno, te agradezco, Liliana, también tu comentario, porque esta breve reflexión que me compartes me ayuda a replantearme un tanto también esta idea de pertenencia y esta posibilidad ante la pérdida de desarrollar mayores grados de autonomía. María Ávila, escribiste: para mí la pérdida es desprenderte de algo que creías tener y ya no había necesidad de desearlo o necesitarlo, porque estaba allí. Al faltar súbitamente es una pérdida y sorprende ya no tener a mi disposición eso que creí seguro y eterno. Aquí hay una noción importantísima, María, y es entender cómo es que podemos perder lo que dejamos de desear eventualmente. Esta relación entre la pérdida y el deseo es esencial, porque este tipo de pérdidas que mencionas, María, son pérdidas que pudieron ser evitables en su mayoría. Es decir, si bien el deseo nos empuja hacia los objetos que deseamos, hacia obtener algo que no tenemos y que consideramos de alguna forma nos falta, es cierto también que cuando obtenemos esto, el deseo empieza a mudarse o empieza a transferirse a nuevos objetos. Esto de alguna forma nos lleva muchas veces a dejar de valorar eso que creemos tener. Y en esta falta de valoración o en esta pérdida de admiración de lo que tenemos, se dan los descuidos, se dan los abandonos, se dan las negligencias que eventualmente nos llevan a perder eso que teníamos. Podemos hablar de la salud, podemos hablar de algún bien material, podemos hablar de alguna relación, podemos hablar de algún trabajo, de todo aquello que en algún momento fue motivo de deseo nuestro, fue motivo de anhelo, algo que nos incentivó, que nos emocionó y que hicimos todo lo posible por poder obtenerlo, y una vez que lo obtuvimos, lo fuimos abandonando gradualmente, porque pareciera que el ego está saciado. Una vez que se tiene lo que se desea, se deja de desear y ese deseo se muda hacia otros objetos, y con ello, ante el abandono de lo que dejamos de desear, no significa que esto que dejamos de desear deje de tener valor o deje de ser importante en nuestra vida. Lo que pasa es que para nuestra conciencia, esto deja de ser algo digno de admiración, y es ahí donde se da verdaderamente la pérdida, cuando perdimos por completo la conciencia o la noción del valor de eso que tanto buscamos obtener o que tanto deseamos antes. Entonces, eventualmente perdemos, y ante eso que perdemos viene una reconsideración del objeto, y es ahí donde pareciera que nuevamente viene el deseo, pero muchas veces esto llega demasiado tarde o ya no hay mucho que hacer por aquello que se perdió, porque hay pérdidas que son irremediables o pérdidas que no vuelven. Entonces es importantísimo, de acuerdo a lo que comentas, María, no dejarnos llevar o no dejarnos guiar simplemente por el deseo ante lo que tenemos. Trabajar por eso que creemos tener, para que eventualmente no vengan esta serie de descuidos y con ello la consecutiva pérdida. Es importantísimo entonces entender que si bien el deseo nos acerca hacia los objetos, es el amor lo que nos va a ayudar a mantener estos objetos. Vamos a hablar, por ejemplo, de una relación. Si bien en la etapa de la consiga, del cortejo, está uno pretendiendo ganar el interés, el deseo de la otra persona, una vez que uno capte ese interés o ese deseo, el deseo va a empezar a disminuir. Cuando uno se siente deseado, dice Lacan que lo que deseamos es el deseo del otro. Cuando uno se siente deseado, entonces muchas veces deja de desear el deseo del otro. Y aquí es donde el amor puede salvar la relación, este amor que es a través del desarrollo de la conciencia sobre la valía de todo lo que constituye nuestra vida. Entonces, en la medida que nosotros podamos desarrollar esta conciencia de la valía de lo que constituye nuestra vida o de todo lo que creemos poseer, vamos a evitar descuidos, vamos a evitar negligencias, vamos a evitar abandonos que de alguna forma nos van a ayudar a mantener
esto que es tan valioso para nosotros. Así que te agradezco mucho, María, que menciones esta relación que hay entre lo que deseamos y la pérdida, porque muchas veces por la pérdida del deseo se pierde el objeto. Entonces, ahí donde el deseo se pierde, que el amor crezca y se desarrolle en función de lo que se tiene, para que esto eventualmente no sea una pérdida que pudimos haber evitado. Muchas gracias, María. Sergio Ratz, me comentas: mis pérdidas siempre han sido sorpresivas. En algunas he sentido desconsuelo y vacío, en otras hasta paz. Pero en sí han sido momentos de ubicación, de poner los pies sobre la tierra y cuestionarme mi existencia. Considero que son necesarias para recordarnos lo impermanentes que somos y la futilidad en que ocupamos nuestras vidas. Es decir, Sergio, mencionas la paz de la pérdida, es decir, entender que detrás de la pérdida también hay paz. No todo es dolor, no todo es angustia. También al final de la pérdida hay paz, hay crecimiento, hay desarrollo. Y creo que son formas en las que vamos también creciendo y desarrollándonos humanamente en esta conciencia de nuestra propia impermanencia. Cada que hay pérdidas, creo que es fácil caer en la conciencia de lo impermanente, de lo transitorio. Y creo que siempre que estamos enfrentando pérdidas o estamos cerca de gente que está en un proceso de pérdida, inevitablemente viene a nuestra mente nuestra propia eventual pérdida y también nuestra impermanencia y lo transitorios que somos nosotros. Entonces es importante esto que recalcas, Sergio, porque de alguna forma entender que nosotros también vamos a estar siendo parte de todo esto que se va perdiendo, entender que vamos perdiendo parte de lo que somos conforme pasa el tiempo y cuidar precisamente todo lo que nos constituye, es entender que no hay pérdida más importante que la del propio yo. Es decir, entender que conforme pasa el tiempo, muchas veces vamos renunciando a nosotros precisamente en la búsqueda de no perder la atención, el reconocimiento, la validación, la admiración, este estatus en el que nos procuramos posicionar para poder tener la aceptación de los demás, y en este no perder el reconocimiento del otro, la mirada del otro, terminamos muchas veces por perdernos a nosotros mismos. Entonces, algo importantísimo aquí es no renunciar a lo que somos, para entonces no ver eventualmente esta pérdida del propio yo, aun cuando tengamos o gocemos del reconocimiento y la mirada de los demás. ¿Cuántas personas no han dicho al paso del tiempo, después de una vida dedicada a la búsqueda de la aceptación y del reconocimiento de los demás, que se han perdido a sí mismos en el camino? ¿Cuántas personas no han reconocido que han dejado de reconocerse a sí mismos porque dejaron de mirarse, porque dejaron de ver quién son a través de este proceso de búsqueda de reconocimiento y validación de los demás? Entonces es importantísimo no perdernos a nosotros mismos, entender que eventualmente aquellas personas que se queden en nuestra vida van a ser precisamente aquellas personas que pudieron respetar y reconocer lo que somos, pero que esto va a ser como una ganancia secundaria de un autorreconocimiento y una autovalidación que sucedió primero en nosotros mismos. Es decir, si tú no te pierdes a ti mismo, nada de lo esencial, nada de lo que verdaderamente valga la pena en tu vida va a perderse. Todo aquello que pretendamos conservar a cambio de renunciar a lo que somos, de perdernos a nosotros mismos, no creo que valga mucho la pena realmente. Muchísimas gracias por esto, Sergio. Rodrigo Cruz, me comentas: desde mi perspectiva, la pérdida es el momento, la acción en el que experimentamos el vacío tras haber concedido un valor personal a algo o a alguien. Es la ausencia que nos deja aquello que alguna vez nos brindó significado, beneficio o satisfacción en nuestras vidas. La pérdida representa una herida al ego que nos rememora abruptamente que nada nos pertenece en propiedad. Siendo seres interconectados, al perder aquello que valoramos profundamente, no siempre somos capaces de reconocer que la esencia de lo perdido sigue habitando en nuestro interior. La pérdida es una paradoja que nos enseña que en cada pérdida también hay una ganancia. Es cierto, Rodrigo, creo que aquí es importante mencionar esta experiencia de vacío ante lo previamente significado. Es decir, todo aquello inmaterial, intangible, que representa para nosotros un valor, es algo que fue previamente significado por nosotros. Y esa significación es sumamente personal y es única.
Por eso también la pérdida tiene un carácter único y personal y es intransferible. Aunque en una familia se haya perdido un ser querido, por decir un ejemplo, lo que cada uno de ellos perdió es diferente. Es decir, si en una familia fallece el padre de familia, lo que perdió el hijo, lo que perdió la madre, lo que perdió el hermano, lo que perdió el primo, va a ser completamente diferente. En algunas cosas podrán coincidir, pero cada uno tenía un vínculo diferente con el ser que se va. Entonces, esta pérdida es un proceso egoísta que cada quien tendrá que lidiar de formas personales y de formas muy precisas. Es decir, entender que ante la pérdida siempre hay una subjetividad de por medio que nos abre una brecha ante el otro. Es entender que esencialmente estamos solos en el proceso de pérdida y por tanto el proceso de restitución o de rehabilitación ante la pérdida también es un proceso que vamos a vivir solos, aun cuando vayamos tomados de la mano de nuestra red de apoyo, de estas personas que nos dan contención. Puede ser un proceso de acompañamiento, pueden ser familiares, amigos. Aun cuando estemos rodeados de un apoyo óptimo, no deja de ser un proceso que vamos a vivir en plena soledad. Claro, ayuda muchísimo tener estos alicientes, estos apoyos, porque de alguna forma nos moralizan ante el proceso y nos hacen entender que es un proceso que no estamos caminando sin ser comprendidos o completamente solos, pero entender que esta reelaboración de la pérdida de lo que se significó es un proceso que vamos a tener que lidiar cada uno en su propio autoanálisis de maneras personales. Entonces, agradezco mucho, Rodrigo, tu comentario, porque de alguna manera nos reivindica con esta experiencia de vacío que podemos experimentar ante lo previamente significado. Estamos llenos de significaciones, nuestro mundo es una serie de representaciones que gozan de diferentes significaciones y estas significaciones son lo que constituyen las pérdidas reales de los objetos. No es tanto el que haya fallecido un ser querido, no es tanto el que se haya ido de mi vida alguien que le otorgaba un valor agregado a mi vida o a mi existencia, sino es sobre todo qué tipo de significación tenía yo de por medio, y es ahí en su análisis que puedo yo comprender cuál es la magnitud de mi pérdida y entender que esta significación es algo propio, es algo que yo puedo construir en virtud de otros lugares, de otras personas, de otros objetos y de alguna forma poder seguir mi camino hacia adelante. Muchas gracias, Rodrigo, por este comentario. Carla María Falcón, me comentas, para mí, la pérdida es ausencia física, mental o emocional de alguien o algo importante, como una persona que amo o me amó. También puede ser un trabajo o el lugar donde vives. Me gustaría expresar que muchos hemos dialogado sobre la pérdida de la amistad, que al igual que la de los hijos, no tiene cómo nombrarse. Cuando uno pierde al esposo es viudo, a los padres es huérfano, pero a los hijos o a los amigos no tiene nombre. También es duro cuando te pierdes a ti mismo, de estar tanto hacia los otros que te pierdes de ti, y cuando volteas a ver, muchos no están cuando te sientes muy mal, y está bien, solo que me parece sería excelente darle un nombre y sus características para darle un espacio y forma. Es cierto, hay una serie de significaciones en torno a la pérdida, incluso hay una tipificación y diferentes estatus para poder nombrar algunas formas de la pérdida. Sin embargo, la pérdida no deja de ser algo enteramente subjetivo. Creo yo, Carla, que esto que mencionas al final, la pérdida de uno mismo, es de las pérdidas más importantes que vamos a trabajar dentro del proceso terapéutico, porque es la pérdida por excelencia a resolver. Es decir, el paciente llega a la terapia y llega advirtiendo que perdió una pareja, que perdió un hijo, que perdió su ciudad, su patria, que perdió algo importante, algo valioso, perdió una mascota, pero lo que no advierte es aquello que se perdió en él o en ella a partir de lo que perdió. Y que eso es lo que constituye el objeto de análisis realmente. Es ahí donde entendemos que nos hemos perdido a nosotros mismos o parte de lo que somos, y es ese dolor el que nos va a llevar al proceso de resignificación y de reconciliación. En ello consiste el proceso de duelo. No es tanto en asimilar la pérdida del otro, sino sobre todo en asimilar la pérdida que hay en mí a través de la pérdida del otro. Es decir, cada uno de nuestros vínculos posibilita algo en nosotros diferente.
No eres el mismo con tu pareja, que con tus hermanos, que con tus familiares, que con tus amistades o tus compañeros del trabajo. Cada una de estas relaciones o de estas vinculaciones, cada uno de los roles que ejecutamos hace que las otras personas obtengan algo distinto de nosotros y viceversa. Entonces, siempre que nosotros perdemos a alguien o perdemos algo, definitivamente necesitamos revisar qué es lo que se perdió en nosotros, qué creemos que de alguna forma no podemos reemplazar en nosotros a partir de lo que se perdió. Una ocasión llegó una paciente muy triste porque había perdido a su abuela y yo le decía, cuéntame, ¿qué es lo que más te duele de que haya fallecido tu abuela? Y llorando me decía que ya no voy a tener con quién platicar. ¿Sí? Aquí estamos hablando de una pérdida importante a través de la pérdida de la abuela y perdió un confidente. Perdió a alguien que le escuchaba, a alguien con quien se sentía acogida, arropada, comprendida, escuchada. Ahí hay una parte importante de su pérdida, que nadie más va a entender y nadie más va a comprender. Que ni siquiera necesariamente, y es aquí donde entra este componente egoísta, tiene tanto que ver con la abuela. Más que dolerle que la abuela no esté, puede que lo que le duela es que no va a tener ahora quien le escuche, quien le comprenda, quien le dé esa contención emocional. Por eso entender esto, entender que realmente lo que nos duele cuando hemos perdido a alguien es aquello que se pierde en nosotros, es esencial para poder trabajar en el proceso de reconciliación de la pérdida. ¿Sí? En este caso, bueno, podemos advertir que esta persona no tenía vínculos íntimos suficientes para entender que esto que se pierde con la abuela es algo que puede seguir elaborando en su propia vida y funcionando en su propia vida a pesar de que su abuela ya no esté. Entonces, bueno, te agradezco mucho también, Carla, por mencionar esta parte de la pérdida del propio yo, la pérdida del propio ser ante las demás pérdidas, y que esta es una pérdida importantísima que tenemos que analizar y es muy amplia y es profunda en todo proceso psicoterapéutico. Muchas gracias, Carla. Y bueno, es así como estamos ya por terminar este primer video. Te agradezco mucho haberte dado el tiempo y tener la paciencia de poder haber llegado hasta esta parte. No te olvides de seguirme en mis redes, principalmente a través de Facebook, para poder interactuar, para poder intercambiar opiniones, leer tus comentarios, saber qué piensas sobre los siguientes temas y por ahí también poder compartirte cuáles son los siguientes temas que estaremos abordando. Muchísimas gracias. Y recuerda, si algo te incomodó en este video o te hizo ruido, consulta a tu psicólogo de confianza.